Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. El día de hoy abordaremos el tema de la ética pública y para conversar sobre ese tema tenemos como invitado al doctor Ignacio L. Moeno, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido profesor asociado en el CIDE, ha trabajado como asesor en el INE y es consultor especialista en análisis de organizaciones públicas en Simboulos. Además, es autor del libro Autoridad, Política y Democracia, una teoría organizacional del Estado, publicado en el 2024. Doctor Ignacio Lemoeno, muchas gracias por haber aceptado la invitación para estar este día de hoy con nosotros. No, hombre, al contrario, querido Anselmo, encantado de estar contigo. Ya es la segunda ocasión y me honra. Muchas gracias. Gracias, el agradecido somos nosotros quienes te vamos a escuchar y apreciar en tus reflexiones, mi estimado Nacho. Y sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con nuestra conversación de hoy. Eh, Nacho, quiero iniciar este diálogo con dos preguntas que permitirán orientar las reflexiones que nos vas a compartir. Eh, ¿Qué debemos entender por ética pública y por qué es importante? Te escuchamos, Nacho. Gracias, gracias, Anselmo. Bueno, como la concibo, la ética pública es el código, los códigos de conducta que permiten la convivencia armónica de seres humanos racionales e íntegros en el espacio público hacia el bien común o con el propósito de generar el bien común. Eh, Así de sencillo y así de complejo, porque pues, es fácil ver que detrás de todo esto hay otras complejidades, pero estamos hablando de deber ser, esto es muy importante. La ética son códigos de conducta, porque ahí viene su etimología, es decir, son conductas, son hábitos, pero también bajo la base o la premisa o sobre la premisa de que de un comportamiento apropiado, adecuado en relación con los demás seres humanos. En el espacio público, en un poquito más, trataré de ahondar mi propia perspectiva y es importante la segunda, para contestar la segunda pregunta, eh, porque por lo menos, digamos, desde mi perspectiva, desde mi apreciación, sí hay un deterioro en estos códigos, estas normas de conducta en cualquiera de los ámbitos o específicos de lo que sería, digamos, en términos generales, la esfera pública. Yo siento que hay un deterioro y ese deterioro eh, puede ser reciente, yo creo que es de larga data y tiene su raíz, desde mi punto de vista, en cierta deficiencia en la formación desde que somos niños y en la escuela, en la familia, pues, y en la escuela. Parece ahí que este elemento esta cuestión de formar en términos éticos o de dejarle claro a los niños ciertas conductas que son apropiadas para la relación con los demás, no se están dando y creo que yo que pertenezco a una generación mayor a la tuya, yo no la tuve, ni en la escuela pública ni en la escuela privada. Esa experiencia en ambos, digamos, en estos dos, digamos, espacios específicos, ¿no? Entonces yo diría que por eso es importante, porque además nos habla de la calidad de la democracia, pero también del gobierno, ¿no? Por eso creo que es relevante. Antes de que abundes en ese tema, Nacho, te doy un paso atrás. Comentaste que son esos principios que guían comportamientos y conductas de los funcionarios públicos, específicamente. Eh, Mi pregunta es, para el público que nos va a ver y escuchar, ¿cuáles son esos principios
que deben de guiar la ética de los servidores públicos o la ética pública en una democracia, Nacho. Sí, sí, yo creo que en mi libro, el que ya mencionaste, está más o menos claro los tres, digamos, grandes actores, espacios, ¿no? De lo que es lo público. Por un lado, el de la burocracia, digamos, del aspecto, digamos, ejecutivo del Estado. Por el otro, la democracia per se, ¿sí? Como un ámbito específico, con sus propios principios y valores, igual que el de la burocracia. Y luego el ámbito más reducido, si quieres, de la política, el del político, ¿no? Y cada uno tiene valores, desde mi punto de vista, que son excluyentes entre sí. Y por eso vemos conflictos y problemas constantemente en el diálogo, digamos, abstracto y complejo entre estos tres grandes ámbitos, estos grandes actores que forman parte del espacio público. Pero para empezar con el de la burocracia, hombre, no voy a decir lo obvio que es el manejo escrupuloso e íntegro de los recursos públicos, que eso es un hecho, eso es algo que debe estar algo elemental, ¿no? Creo que es más bien el de atenerse a las regulaciones de su cargo. Y esto implica no solo los elementos legales, constitucionales, sino también, e insisto mucho yo en eso, en los reglamentarios, esa minucia o esas regulaciones infinitesimales que le dan límites al comportamiento del funcionario. Y esto es obvio y se desprende del derecho público. El derecho público se define como las normas, es decir, como el o, o vamos, el derecho público establece que el funcionario público, la autoridad, solo puede hacer aquello que le está mandatado en la ley. Y esto que a veces no se le presta atención quiere decir que solo puede atenerse a ello. Cuando un cargo de un burócrata, y burócrata me refiero a ello y a burocracia no en el sentido operativo, sino en el sentido, digamos, original del término, cuando no tiene suficientes, no está normado, no hay perfiles de puestos, no hay manuales de organización, no hay manuales de procedimiento, etcétera, y esto forma parte del ámbito normativo que rodea que rodean los cargos públicos, el funcionario, el burócrata, pues tiene que tomar decisiones discrecionales. Y esas decisiones discrecionales siempre van a estar, lo van a poner en peligro, digamos, ¿no? Y eso es lo que está pasando hoy en México, aparte de que en mi experiencia, digamos, como analista, he visto que hay una carencia o, digamos, de suficiente regulación del funcionario. Entonces, ¿qué pasa? Que el funcionario se tiene que atener a las decisiones del superior. Y esto, si esas decisiones no son las correctas en el sentido del manejo escrupuloso, íntegro, ético de los recursos, pues lo van a hacer entrar en decisiones corruptas, digamos, ¿no? Entonces creo que allí hay un problema serio en cuanto exclusivamente a la parte del espacio de la burocracia, ¿no? La falta de normatividad, la ambigüedad que luego existe, ¿no? Eh, el, nos meten en un problema muy serio en el que el burócrata no puede hacer valer este mandato del derecho que norma su conducta como burócrata, independientemente además de sus valores y principios como persona, ¿verdad? De a pie, ¿no? Eso por el lado del burócrata, ¿no? Ajá. Resumiendo lo que estás comentando, Nacho, ¿quieres decir que los principios fundamentales que son obvios, pero de tan obvios que se omiten y por eso tenemos la situación que estamos viviendo en muchas burocracias del mundo, se encuentran entre esos principios la transparencia, la responsabilidad, la imparcialidad, la integridad sobre todo,
y respeto a los derechos humanos? Sí, eso lo iba digamos, a complementarlo. Por supuesto que están todos esos valores, en particular el de la transparencia, pero hay que recordar algo que Weber decía en alguna vez, creo que en el del político y el científico, ¿no? El burócrata en particular es reacio a la transparencia. Y eso se entiende porque em, transparencia plena hay que calificarla. Si fuera completamente transparente, no podría funcionar el funcionario, valga la redundancia, el burócrata, no podría operar porque todo el tiempo estaría vigilado, todo el tiempo estaría bajo la observancia de los contralores y de los auditores, etcétera. Y eso impediría la eficiencia, que eso es lo que no, el principio fundamental de la burocracia, la eficiencia impediría que su trabajo fuera eficiente. Por eso hay técnicas y mecanismos que dicen, bueno, vamos a hacer auditorías cada año, cada medio año, etcétera. Pero si tú sometes al funcionario a una vigilancia de esta naturaleza, simplemente va contra la eficiencia. Es decir, de hecho, cualquier revisión, digamos, no es eficiente por definición. Digo yo, claro, hay que incorporarla a los mecanismos, pero cada vez que se revisa lo que hace el funcionario, hay que detener un poco la operación y la velocidad de los procedimientos para poder atender ese trabajo. Desde luego, se puede transparentar en algunos puntos fundamentales de los procedimientos para que sean automáticos, es decir, lo que se llama la transparencia proactiva. Pero la transparencia, lo que quería decir, es que es fundamentalmente un asunto de la democracia. Es decir, no de la burocracia, sino de la democracia. La democracia es transparente por definición. La burocracia no lo es, pero como la burocracia está sometida a las decisiones de la democracia, es decir, de lo que proviene de las instituciones de la democracia, en particular del Congreso, de los parlamentos, que son las leyes que supuestamente la burocracia tiene que echar a andar y tiene que hacer valer y que tiene que operar y poner en práctica, es ahí donde hay que incorporar todos esos elementos de transparencia, porque es el pueblo, es la ciudadanía la que está tomando decisiones y por supuesto a la ciudadanía le interesa. Esto lo sabían los griegos, esto es muy interesante. Le llamaban a sus mecanismos de rendición de cuentas, que va junto con la transparencia, los griegos, eutinos, que significa enderezamiento. El enderezamiento es enderezar lo que enchuecó el funcionario a lo largo de su ejercicio, que usualmente en aquellos tiempos, en la Atenas clásica, eran de un año. Podía haber revisiones hechas por ciudadanos a la mitad del ejercicio o al final. A ver, particularmente en relación con el uso de los recursos, con el uso del dinero. Y es interesante porque a los tiranos se les conocía como anautinos. Quiere decir que a ellos no les aplicaba el enderezamiento. Entonces, sí se ve cómo es la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales, son naturales, consustanciales a la democracia. Y a mí me extraña que en México, ¿no? Desde que, digamos, entramos desde 1997 y luego ya el paso al cambio digamos, de bastón de mando, ¿no? A otro partido, un partido de oposición, etcétera, y que fuimos fortaleciendo nuestras instituciones democráticas, organismos autónomos de vigilancia y contrapesos, la corrupción no se haya reducido, la percepción, por lo menos desde que hay encuestas, sigue siendo alta aun cuando ganamos camino en el asunto de la democracia. Pero bueno, quería decir esto porque esos son valores fundamentales, ¿no? Y que obligan, por supuesto, a la integridad. Quiere decir también que dicen que hasta en arca abierta, hasta el justo peca. En parte es cierto, es muy cruda y por eso es que para evitar esos problemas se generan estos mecanismos de control, de revisión, de auditorías, etcétera, que forman parte.
No lo estoy inventando, eso lo sabían los griegos, pero lo sabemos hoy. No hay país moderno, democrático en el mundo, cualquiera que me digas, de los auténticamente democráticos, que no tenga esas instituciones. ¿Sumado a qué? A que creo yo que el comportamiento de los parlamentarios usualmente suele ser un poquito más íntegro, digamos, ¿no? Pero bueno, yo diría que eso, que la transparencia, la rendición de cuentas son esenciales a la democracia, no a la burocracia. Y por eso vienen los conflictos, no los conflictos, sino toda esta cuestión que choca un poquito, porque cuando al burócrata le llega la auditoría, la revisión, etcétera, siempre va a haber esta tendencia a ocultar información, en fin, a alentar el proceso, etcétera, ¿no? Ujú. Pero No, qué interesante eso que nos compartes, Nacho. Y eh, una pregunta que para el público que nos va a ver y escuchar comprenda fehacientemente la importancia del tema. Te lo voy a preguntar de esta forma, Nacho. En tu opinión, ¿cómo afecta la falta de ética pública la calidad de vida de los ciudadanos? Porque a veces hay personas que piensan que este tema es un tema para filósofos. Entonces, para que quede claro, sí, esto que es algo muy práctico y que nos afecta a todos, ¿cómo sí. afecta esta falta de ética pública a la vida cotidiana de los ciudadanos? Primero, bueno, hay que decir, creo que ya está más o menos dicho, por lo menos entre líneas, es que vivimos en un tiempo sí, complejo, ¿no? La democracia, por definición, o más que por definición, es obvio que la democracia es compleja, está llena de instituciones, está lleno de mecanismos, está lleno de comités, de comisiones y de órganos de decisión a diferentes niveles. Eso es un punto fundamental. Cuando digo democracia, es democracia institucional, es decir, la que se expresa a través del Parlamento, de los parlamentos y de otras instituciones que tienen participación, digamos, ciudadana o de académicos, etcétera, ¿no? Como ahora, digamos, el desaparecido INAI y cualquier otro que me digas que se fue creando, que necesitaban el componente ciudadano directo, pero al mismo tiempo también el Parlamento y el Congreso podrían aportar. Entonces, es complejo, la democracia es compleja, pero también la burocracia hoy por hoy, digo, quizá en el pasado era más sencilla, pero también tenía su grado de complejidad para los tiempos de aquellos. Hoy es un aparato complejo y por lo tanto, digamos, y múltiple. Por lo tanto, entonces hay tentaciones. ¿Cómo? Tentaciones y problemas. Para reducir el problema de la transparencia y de la rendición de cuentas y el manejo de los recursos públicos a eso, al manejo de los dineros, cada vez que alguien siente, se siente con el derecho o con la atribución moral, yo no lo sé, o con la posibilidad moral de tomar dinero que no le corresponde o recursos que no, es decir, usarlos para su uso particular, es obvio que se resta recursos para los servicios públicos y la política pública que surge y se implementa, se diseña, se implementa, se evalúa por la vía de la de la burocracia, perdón. Entonces, cuando uno ve esos negocios, ese restarle a la política pública y a los servicios públicos recursos para poderlos ofrecer adecuadamente, hay una reducción en la calidad de los mismos. Esto lo hemos visto en lo más evidente en los servicios de salud no solo es un asunto de austeridad, sino también un asunto de manejo burocrático de los recursos disponibles. Elevadores que no funcionan, camillas que no hay, material quirúrgico que no existe, medicamentos que no, ¿no? Entonces, aun cuando funcionara correctamente, como funcionaban relativamente bien el sistema que había de compra de medicamentos en el pasado, sí es cierto que había corrupción. Y esta corrupción evidentemente reducía el acceso de bienes de calidad, en este caso medicamentos, a la sociedad en su conjunto. Yo creo que ese es un dato que hay que
digamos, tener presente y desde luego a los que son más técnicos en el análisis de política pública, de los servicios públicos, les corresponde, digamos, no establecer, pero analizar justamente hasta en qué medida esto reduce, ¿no? La calidad de los servicios. Otro ejemplo claro, eso es la obra pública. Hemos tenido eventos de una carretera que se cae, ¿no? O que hay un socavón tremendo que causa la muerte de personas. Y además, o sea, es obvio que hay una mala calidad de la obra, que se debe, uno puede decir, bueno, puede ser incompetencia, pero la incompetencia también es una forma de corrupción, y desde luego de falta de ética, ¿no? O de una ética pública, pues muy ambigua, muy floja, ¿no? Que no logra penetrar en el cerebro, ¿no? De los funcionarios responsables. En fin, que creo que sí afecta directamente la calidad de vida de las personas. Y si uno multiplica, si todos estos eventos, pequeños y grandes, lo de Odebrecht, por ejemplo, ¿no? Es un caso también, ¿no? De cómo entonces, a partir de que se da un soborno, obviamente el contrato puede tener ciertas deficiencias que se traducen, por supuesto, en la obra pública misma, ¿no? En vez de utilizar un tornillo, como ocurrió también en la línea 12 del metro en la Ciudad de México, y que aparentemente pues no hubo grandes responsables, ¿no? Ahí fue Slim y su empresa constructora las que, sin decirlo, asumieron un poco los costos de eso, pero es obvio que ahí hubo fallas tremendas y eso fue corrupción y eso afecta la calidad de vida de las personas. No solo, bueno, la muerte y el olor que eso provoca de no sé cuántas decenas de personas que fallecieron lamentablemente ahí. Entonces, de esos ejemplos podemos, hijo, escribir muchos libros, pero justamente porque se dan en la opacidad, usualmente resulta difícil, digamos, precisar el tamaño de esto, pero desde mi punto de vista, obviamente tiene efectos sobre la calidad de vida. Totalmente de acuerdo, Nacho, y yo lo resumiría en tres frases. Esa falta de ética, y espero que me corrija si me equivoco, Ujú, implica corrupción, falta de confianza en ujú, las instituciones, los ciudadanos no confiarían ujú. en las instituciones, y sobre todo deterioro del tejido social, puesto que un comportamiento poco ético de los servidores públicos generaría como un síntoma de injusticia, una percepción de que las reglas no son iguales para todos, lo que generaría pues frustración o aún peor, resentimiento hacia esas instituciones, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí hay un punto clarísimo y vamos a ir un poco del asunto estricto de la corrupción. Pongamos algo bien simple en relación con lo que tú dices, que también es una cuestión ética. El trato al público, es decir, la burocracia ras de piso, ¿no? Que hay corrupción, ¿no? Obviamente, ¿no? Un policía que te soborna o que te pide, ¿no? Dinero para dejarte ir o para no ponerte una multa, o que simplemente te asalta, literalmente, ¿no? ¿Qué seguridad puede sentir uno, ¿no? Y qué tanto eso se puede extender. Si uno ve las encuestas del INEGI sobre percepción de la corrupción, eh, usualmente lo que sale más alto es justamente la relación, en términos de corrupción y de maltrato, es la policía, ¿no? Si los cuerpos policiales. Tenemos un problema serio ahí. Pero pongamos el caso del burócrata en general que da un mal servicio, o sea, que trata mal a la persona. Ya, encima de eso, tenemos el asunto, además de la ineficiencia, de la incompetencia, o de la ineficiencia, ¿no? O del uso, digamos, lento del pequeño poder, por decirlo así, del burócrata para ofrecer un servicio de ventanilla, por ejemplo. Por supuesto que eso va minando la confianza y va minando esa relación que no digo que deba ser de hermanos, pero es una relación entre el usuario, el consumidor de los servicios, el ciudadano
y el burócrata, ¿no? Del otro lado. Entonces, sí, por supuesto, creo que ahí hay una deficiencia tremenda y que no hemos trabajado. Honestamente, no hemos trabajado. Ahora, si hubiera ineficiencia, y digo, no ineficiencia, sino maltrato, vamos a suponer a alguien que no trata bien a la gente, que es cortante, no grosero, pero digamos, no amable, pero hace su chamba eficientemente, digamos que el servicio sale, el papel, el trámite, lo que sea, uno diría, bueno, no hay problema, es un burócrata, está haciendo su chamba, no tiene por qué sonreírle a todo mundo. Pero el caso es que usualmente van, en México por lo menos van pegados este tema del maltrato con el uso de su cargo y de su puesto para eh, digamos, extorsionar, pedir dinero, o simple y llanamente alargar o retrasar el procedimiento. Y esto habla de que no hemos entendido ese elemento fundamental de atenerse a la norma y de eso verlo como un imperativo categórico. Yo me conformaría con un burócrata que se atenga estrictamente a las exigencias de su cargo, exigencias normativas de su cargo. Pero Totalmente de acuerdo, Nacho. Y aprovechando tu expertise, Nacho, te quiero preguntar, ¿qué desafíos, según tu experiencia, qué desafíos enfrentan los gobiernos al implementar códigos de ética pública? a, a ver, quiero aclarar el apunto de los códigos de ética. Tú sabes que se pusieron de moda, ¿no? Poner no solo la misión y la visión, ¿no? También en el sector público, en los edificios gubernamentales, y poner el código de ética. Entiendo el punto, digamos, de cuestiones como el trato entre hombres y mujeres, el respeto a la diversidad sexual, ¿no? Que son derechos humanos fundamentales, el trato hacia el público, etcétera, ¿no? Y estaban escritos ahí. Y eso, digamos, su falta es eventualmente no solo un problema ético, es un problema legal. O sea, alguien que es maltratado en ese sentido puede denunciar, puede demandar y hay, ¿no? Eh, re- mecanismos y oficinas o agencias, ventanillas para hacerlo, independientemente de cuán de eficientes y felices sean esos procedimientos. Eh, yo quisiera que no se entendiera este problema de la ética como un asunto de un código y una declaración, ¿no? Casi de buena voluntad. Yo creo que la idea de obedecer la norma, que esto va además no solo para el burócrata, esto debería ser desde niños, insisto, también para el ciudadano de a pie. Obedecer la norma no porque te vayan a castigar, sino porque es la norma. Ese es un punto fundamental. La norma se obedece porque es norma, no porque te vayan a castigar. Entonces, el amenaza de la punición, eh, que se ha utilizado mucho en el análisis de politológicos, como argumento para decir, bueno, cuando no hay impunidad, es decir, cuando realmente se castiga, entonces hay una mayor obediencia a la norma. Yo no sé hasta dónde realmente esto funcione. Yo creo que es un problema ético de base, de origen, y ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, y esto tiene efectos, obviamente, posteriores, ¿no? En la forma en que vemos la ley, las normas, hasta las más básicas de la cotidianidad urbana, digamos, ¿no? De respeto al peatón, de respeto a las indicaciones que hay en las calles, del paso, incluso que hay que darle a los más ancianos, qué sé yo, hay un número ahí grande de posibilidades en las que se manifiesta la ética y la ética pública. Y quisiera decir algo, o sea, ahorita estábamos enfatizando en el burócrata, pero en el ciudadano, es decir, del lado de la democracia, esto nos permitiría, digo, este respeto, este código ético, eh, nos estaría permitiendo hablar de tolerancia, de respeto al otro, ¿no? De una eh, posibilidad de dialogar, ¿no? Que eso es la esencia de la democracia. La esencia de la democracia no es votar, es muy importante,
no es votar, es el diálogo, es la posibilidad de un diálogo respetuoso. Y para eso se necesita tolerancia, templanza, razón, el uso de la razón, no dejarse llevar por las convicciones ideológicas que también intervienen, pero hay un punto en el cual dices, bueno, puedo ceder un poco. Y esto implica también otro componente, digamos, de imperativo categórico, kantiano, que es ver al otro como un fin en sí mismo, no como un medio para mis fines, que eso lo vemos constantemente, ¿no? Ahora uso a estos miembros de este partido para que obtengan ciertos privilegios, pero que vayan conmigo en la votación fulana de tal. Digamos, hasta cierto punto eso es políticamente aceptable desde el punto de vista estricto del político, pero en términos de la ciudadanía representada en el Congreso, en un parlamento, a mí me gustaría ver más, sobre todo eh, diálogo más fino, más racional, más, insisto, tolerante. Yo te escucho, tú me escuchas y vamos afinando nuestras diferencias, ¿no? Es lo que llamaba Rawls John Rawls en su justicia, en su teoría de la justicia, equilibrio reflexivo, ¿no? Es decir, detrás del velo de ignorancia, es decir, cuando los individuos representativos se juntan para crear las normas básicas de la sociedad en la que ellos van a vivir, hablaba de cómo te puedes poner de acuerdo sobre puntos en los que podríamos ser muy divergentes, pues reflexionando y dando, digamos, una vuelta y otra ronda hasta ir llegando a acuerdos posibles. Este es un asunto básico, este es un asunto ético. Esto no está, digo, en teoría sí, por ahí están las leyes, pero lo que estamos viendo y es, pues nada, es el avasallamiento del otro en el Congreso. No hay diálogo. Y las personas que tienen la mayoría no tienen ni sienten la más mínima, el más mínimo pudor de decir, oye, pues te voy a escuchar. No, yo tengo la mayoría porque el pueblo me dice que no. Esta idea de una masa ahí gelatinosa, ¿no? Que toma decisiones, cuando la democracia, pues desde su origen, es una democracia racional, basada en la palabra y el diálogo. Yo creo que en fin, diría esto al respecto. No, totalmente de acuerdo, Nacho, y yo diría que desde 1929 hay una obsesión por la mayoría manda y decide, pero en fin, ese es otro tema. Es otro tema. Nacho, ¿qué rol, en tu opinión, cuál es tu valoración o cuál es tu opinión, qué rol han jugado los medios de comunicación en la promoción de la ética pública? Qué buena pregunta. Em, las, er, Voy a recordar el logo, el moto, ¿no? Del Washington Post, y que dice, Democracy dies in darkness, ¿no? Es decir, la democracia muere en la oscuridad. Eso lo dice un periódico. Es decir, los medios de comunicación, los medios de información son esenciales a la democracia. La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América tiene que ver con la libertad de expresión y, por supuesto, de creencias, etcétera. La primera enmienda, muy pronto, al año o a los meses de haber aprobado esa Constitución. ¿Por qué menciono a nuestros vecinos al norte? Porque, nuestra Constitución empezó siendo una copia. Nuestro arreglo federal fue a ver, allá estos cuates hicieron una federación. Los principios son distintos, por supuesto, ¿no? Diría hasta opuestos, ¿no? Del federalismo allá y acá. Pero volteamos a ver allá, mira, a estos cuates les funcionó un presidente, un congreso, en fin, estados, ¿no? Nosotros no teníamos estado, había regiones, ¿no? Pero como gobiernos así funcionales, no los había, ellos ya los tenían. En fin, no es el tema, el punto es que, y además periódicos hubo desde los tiempos coloniales en los Estados Unidos, hasta donde yo entiendo, por aquí en México, en la colonia hubo intentos de algún periódico y eso, es decir, ya desde entonces, esta cuestión de la noticia, supongo que de las noticias pasaban digamos, de voz en voz, ¿no? De boca en boca. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que
obviamente juegan un papel central, porque son los que difunden y expanden y divulgan información, información pública, información privada, en fin, eventos que atañen a la comunidad. Puede ser un periódico local, puede ser un periódico nacional. La cuestión es que son centrales para una visión del mundo. Desde luego puedes tener tu tendencia. El Wall Street Journal es más o menos conservador, pero el New York Times es liberal, ¿no? Es decir, aunque hay oposición, pero tratan además de mantener una ética de que la información ha sido, la información que ellos reproducen, no la opinión, pero ha sido debidamente checada, digamos, y contrastada para saber si está basada en la realidad, es decir, en datos duros. Eso lo hacen. Ahora, pero también han proliferado recientemente ahora con los medios electrónicos, sitios que se dedican a reproducir falsedades, teorías de conspiración y falsedades, tal cual, y que muchas personas siguen. Por supuesto que esto hace un daño tremendo, porque como puede uno ver, ¿no? Platicaba la otra vez con un amigo de origen americano, ¿no? Y republicano, ¿no? Trumpista, a favor. Y me decía unas cosas que le digo, de veras, es que yo tengo otra información sobre esos temas que me estás diciendo. Creo que estás viendo sitios, pero él estaba convencido que esos sitios que él ve hablan de la verdad. Entonces, ¿qué está pasando? Que esto está minando justamente esto que ya llamamos el tejido social o el capital social. Y por eso vemos unas elecciones en donde se presenta en los Estados Unidos claramente una división tremenda. Acá en México, el, 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 lo que ocurre usualmente es que los medios van adaptándose a quien tiene el poder y no se ven necesarios, salvo algunos cuantos, como un referente que no le sigue el juego al poder, ¿no? Es decir, que no se presta, no se presta al cuchupo, no se presta pues, al chayote, tal cual, ¿no? Y esto habla de la fortaleza de una democracia. Si uno va a Europa, uno puede leer un periódico u otro, que puede ser algunos más de centro, centro izquierda, centro derecha, etcétera, y hasta llegar digamos, a los más radicales, pero usualmente no son medios, por lo menos los tradicionales, que acostumbren decir mentiras. En los Estados Unidos, hasta Fox News se ha convertido en una fuente de proliferación de mentiras, tal cual. Y eso lo ven millones de personas. Acá, digo, algo que no había tendencias, pero no este descaro. En México hemos tenido, y creo que va para allá, esta tendencia de nuevo de los medios, lo voy a decir brutalmente, acomodarse al poder. No quiero decir que todos, pero los medios audiovisuales puede ser que sí lo estén haciendo y ya lo vimos con los medios que son propiedad del gobierno directa o indirectamente, que se han prestado pues a servir pues de propagandistas, digamos, ¿no? Y esto es un riesgo para la democracia. La democracia no es eso, la democracia es el diálogo y cuando los medios no cumplen esta función de informarnos, de darnos datos, de dar, ¿no? Incluso opiniones, bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero opiniones que no difamen, etcétera, tenemos un problema muy serio de una democracia de mala calidad que tiene efectos sobre nuestra perspectiva de las cosas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Una vez más, Nacho. Entonces, para revertir esta tendencia esta tendencia general que nos hablas, eh, por lo que entiendo, eh, tú eres ferviente creyente de que la promoción de la formación desde los primeros años de la formación en ética y una integridad en el comportamiento de la alta burocracia y y de los políticos, wow, ¿haría un cambio en esto, Nacho? Pues mira, sí, definitivamente. Yo creo que hay una ausencia, ¿no? Aristóteles era muy creyente también de una cierta pedagogía cívica. Yo hablo un poco de eso en mi libro.
que tiene que estar a cargo de los políticos, ¿no? Y de los burócratas, por supuesto. No se diga del ciudadano de a pie, pero el ciudadano de a pie quizá tenga, digamos, más flexibilidad de opinar distintamente. Pero en el burócrata es impensable, es inaceptable. Y ahí tiene que caber la razón. Que recordar también que la democracia, insisto, desde aquellos tiempos, por lo menos desde la perspectiva, insisto, aristotélica, es racional porque está basada, insisto, en el diálogo. Ahora, em, yo creo que cierta pedagogía cívica de quienes gobiernan, de quienes tienen cargos en el Congreso, debería precisamente contribuir a decir, ¿no? Aquí hay un comportamiento decente, pero cuando el comportamiento son las diatribas, son las tomas de tribunas, son los insultos, ¿no? Es la violencia incluso, ¿no? Física, es el silencio de una mayoría que simplemente está esperando a que alguien arriba diga es por acá o es por allá la decisión. Es- tenemos un problema, tenemos un problema, la racionalidad no está imperando. Y la pedagogía cívica que uno podría ver a nivel de políticos y burócratas, pues también está ausente. Entonces, sí, cuando digamos, lo vimos con el caso de Segalmex, ¿no? O sea, son 15.000 millones de pesos que luego fueron, digamos, justificados en una cantidad menor por el órgano responsable de eso, recordándonos aquello de la Casa Blanca con el titular de la misma Secretaría de la Función Pública, ¿no? De que no hubo falta, no hubo nada, y vámonos a lo que sigue. Tenemos un problema serio, si no, uno se queda realmente con dudas sobre el comportamiento ético, y pareciera que el poder, el uso además del poder y los recursos públicos para beneficio personal, es una cosa que se puede justificar relativamente de manera muy fácil. Pero bueno, para terminar la idea, creo que el- 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 hay una falla pues de origen a nivel, insisto, de la educación básica, de la educación de niños y en la familia. Digamos, si uno hace un recuento y lo que recibimos eventualmente era un tanto cuanto ambiguo. Esta cuestión de no decir de la obediencia a la norma, porque es norma, no se nos da a los mexicanos. Pareciera que no, sí hay un problema ahí serio que creo que habría que retomar y creo que yo lo único que puedo decir es apelar, y más ahora que los órganos, a varios órganos autónomos han sido desaparecidos con argumentos falaces como el costo de los mismos. Toda democracia cuesta, es obvio, toda burocracia cuesta, es decir, vivir cuesta, pues no, es un argumento falaz. Bueno, peor ahora con la desaparición de estos órganos que de alguna manera contribuían a poner ciertos límites, a decir, a ver, no, esto no es correcto. Y aquí están las razones por las cuales esto no es correcto. Y usted tiene que publicar y tiene que transparentar la información que le están solicitando. ¿Qué nos espera de eso? Pues digo, no solo, digamos que no va a haber para el ciudadano de a pie y en fin, a los usuarios, sean académicos, periódicos, etcétera, cómo pedir información con cierta garantía de que en efecto le van a responder. Si quien, ¿no? El vigilado se vigila a sí mismo, pues ese es un principio que ya sabemos que no opera como principio ético, de hecho, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema, un vacío, creo yo, o si no vacío, mucha ambigüedad, no es clara ni precisa esta formación ética, y creo que los políticos no están ayudando en absoluto a esta noción fundamental, primero, del uso de la razón, de la tolerancia y de la prudencia en el espacio público democrático, ¿no? Y creo que la oposición, pues yo tampoco lo he visto mucho, ¿no? Es decir, el caso reciente de este enojo del presidente del Senado porque alguien del PAN
dijo algo y sí, hizo una referencia de doble sentido vulgar que todo el mundo entiende perfectamente. Yo no condono esa vulgaridad sobre todo en el diálogo público, pero a partir de ahí surge una cosa explosiva, violenta, que digo, de veras, o sea, no, este es el nivel moral que estamos atestiguando, pues me da pocas esperanzas. Pero esto me permite decir que justamente lo contrario, eso es lo que necesitamos. Y en materia de ética, como un asunto de deber ser en relación con el bien y con el mal, hombre, está clarísimo ahí la delimitación entre uno y otro campo, entre el bien y el mal. Y tenemos que seguir, yo digo, pues, todo lo que apunte hacia una mejor convivencia, ¿no? Qué interesantes y provocativas reflexiones nos has compartido, Nacho, por lo que solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Ignacio L. Moeno, doctor en ciencias políticas, profesor de la UNAM, y aprovecho esta oportunidad para desearles a todos unas felices fiestas decembrinas y un lindo fin de año en compañía de sus seres queridos. Nacho, una vez más, gracias por tu tiempo, gracias por tus reflexiones, gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima emisión. Encantado de la